Hola, ¿qué tal? Soy Dora Villalobos Mendoza y esto es Ecos de Mirabal, periodismo con perspectiva de género. Ya estamos 6 de mayo de este 2014, 6 de mayo ya, de este 2014, estamos lunes, martes, ya estamos martes, además se me fue vivo el 5 de mayo que es lunes, martes 6 de mayo de este 2014. Vamos a tener un programa especial hoy, fíjese, yo espero que le guste, sobre todo que le sirva, que le ayude a reflexionar. Vamos a hablar de periodismo, que es un tema que casi quienes hacemos periodismo no abordamos, porque damos por hecho que el periodismo pues tiene su función, hace su trabajo y ahí nos vamos, ¿no? Chambeando. Pero vale la pena, fíjese, yo creo que vale la pena de vez en cuando reflexionar sobre qué es el periodismo, por qué se hace el periodismo, para qué sirve hacer periodismo, en qué le beneficia a usted, cómo se debe de hacer el periodismo también, claro, sus obligaciones, sus responsabilidades y sus bondades, porque tiene muchas bondades el periodismo. Bueno, ese es el tema que vamos a abordar hoy toda la hora. Espero que se quede, que le sirva, que le guste y que sobre todo le ayudemos a reflexionar, porque finalmente el objetivo de estos programas es ese, que usted reflexione, junto con nosotros y que sea un tema además de interés, ¿no? Que haya interés. Tengo una invitada y dos invitados, déjeme y se los presento, que son además compañeros periodistas de aquí de Chihuahua, muy destacados y muy destacada, y vienen del Colegio de Periodistas de Chihuahua, este colegio estatal de periodistas que ya tiene 6, 7, 8 años, ya no sé ni cuántos años tiene. Vamos para 9 años, fíjese qué rápido. Bueno, ellos son parte de la directiva del Colegio de Periodistas. Está Lourdes Díaz, ella es la presidenta del colegio actualmente, ella trabaja en el diario, es periodista desde hace algunos añitos ahí en el diario, hace muy buenos trabajos para el diario, reportajes. Está Valentín Ramírez, que es el secretario de ahí del colegio actualmente en esta mesa directiva, y bueno, Valentín tiene una trayectoria muy amplia, yo lo conocí haciendo deporte, así lo identifico, haciendo periodismo deportivo hace muchos años, está en la academia, pero últimamente tiene su propio portal digital, hace periodismo ahora sí que general, y ha sido presidente del Colegio de Periodistas en 2 ocasiones, entonces pues es un periodista muy destacado. Y acá está Carlos Coria, también un compañero de algunos añitos, más o menos, pienso que somos de la generación, algunos ayeres, y más o menos sí, y haciendo periodismo hace un buen rato, un compañero muy identificado con la crítica, así lo ubico yo, corresponsal de varios periódicos, en la actualidad, ¿de cuál, Carlos? Del periódico Excelsior. De Excelsior. Y de radio de Grupo Imagen. De Grupo Imagen, también involucrado en la academia y yo te ubico, Carlos, como un periodismo de crítica sobre todo y de investigación, del quehacer periodístico pues. Y bueno, actualmente Carlos es el vicepresidente del Colegio de Periodistas y entonces bueno, ellos son de la mesa directiva, algunos de los integrantes de la mesa directiva que es más o menos amplia. Y bueno, primero bienvenidos al programa. Gracias. Yo espero que podamos charlar, que podamos platicar, reflexionar y empezamos por donde quieran. Recientemente, bueno, primero hay que decir que el 3 de mayo, que acaba de pasar, conmemoramos, puede ser el Día del Periodista o de la Libertad de Expresión, y es un día que casi pasa desapercibido en el gremio periodístico y en las instituciones, porque lo que está posicionado es el 7 de junio en México, que no tiene un origen muy grato, que digamos. El 7 de junio en realidad es el 3 de mayo, ojalá que poco a poquito lo vayamos posicionando. El colegio tiene por ahí programada una actividad muy importante para conmemorar el 3 de mayo, que acaba de pasar, pero desgraciadamente coinciden a algunos hechos lamentables, algunas agresiones policíacas a compañeros periodistas, coinciden con la fecha y entonces el colegio ha tenido algunos pronunciamientos, algunos señalamientos
a estas agresiones. A lo mejor podemos empezar por ahí, que nos cuenten qué pasó, qué ha pasado, por qué estos pronunciamientos. Luego de ahí arrancamos a ver este 3 de mayo, ver qué ha hecho el colegio, qué está haciendo el colegio, qué actividades, cómo nos ha ido estos 9 años de colegiación pues en el gremio periodístico, una de las áreas, porque aquí hay otras agrupaciones de periodistas, pero bueno, el colegio es una de estas. ¿Cómo nos ha ido? Y vamos reflexionando. ¿Qué les parece? ¿Quién empieza? Quien quiera, se vale de quien quiera aquí tomar la palabra, muy libre, y vamos a ir platicando de todo. Luli, adelante. ¿Qué pasó con estos compañeros? ¿Qué está haciendo el colegio y qué de estos pronunciamientos? Bueno, mira, los casos más recientes de agresión a periodistas locales fue el de David Alvidres, del Diario de Chihuahua. Es un reportero y fotógrafo de La Fuente Policiaca, y también de Horacio Chávez, es un compañero también fotógrafo de la Fuente Policiaca del Heraldo de Chihuahua. A David, el viernes pasado, que fue a cubrir un hecho de una narcomanta aquí en la ciudad de Chihuahua, se molestaron los policías porque tomó fotografías y lo encañonaron. Él puso su denuncia el sábado 3 de mayo, su denuncia penal en contra de quien resulte responsable, y el caso de Horacio, donde lo arrestaron también por haberse acercado tanto al lugar de los hechos antes de que lo acordonaran. Estos hechos pues son lamentables, sobre todo porque yo creo que si existiera buena comunicación entre los mandos de la policía y los periodistas, pues fácilmente llegas a un acuerdo de hasta dónde un periodista puede llegar y hasta dónde un policía puede informar al periodista. Sin embargo, pues no es la manera más civilizada de pedirlo. Arrestar a un fotógrafo, pues no es la manera. Esposarlo y tratarlo de la manera como lo trataron, pues no es la manera más adecuada de haberle pedido que se retirara unos metros de donde estaba el hecho delictivo. En el caso de David, pues mucho menos. Oye, encañonarlo para decirle que no tome fotografías, pues tampoco es la forma adecuada de tratar a un periodista. Entonces el colegio, pues sí, claro que nosotros nos externamos indignados con esto, y ya hay un acercamiento. Vamos a convocar a la policía estatal, a la policía ministerial y a la policía federal y a la municipal, obviamente, para llegar a un convenio de cuál debe de ser el trato del policía hacia el periodista y de cuál debe de ser la forma de que el periodista solicite información al policía. Sabemos que en el lugar de los hechos regularmente el policía no te da información. Entonces el reportero obviamente que busca informarse, pues a eso va. Y hay ahí en ocasiones estos sucesos de roces, de cada quien cuida sus intereses, pues el reportero busca la información y el policía busca autoprotegerse de que quiere permanecer en el anonimato por temor, y se entiende, ¿no?, que el policía tenga miedo de alguna represalia por parte de familiares o de las víctimas en caso de los ejecutados. Pero bueno, yo creo que no se justifica ninguna razón el trato hacia los periodistas violento, y el Colegio de Periodistas va a convocar a los diferentes mandos de la Policía Ministerial, Federal y Municipal para pues llegar a un acuerdo. No puede suceder, no puede seguir sucediendo esto, no son muchos los periodistas que van. Tenemos 2 casos recientes, pero no queremos que haya 3 ni 4 ni que continúen este tipo de agresiones. Así es. ¿Cómo ve usted, Vale? ¿Qué opina? Pues difícil, ¿verdad? Y preocupante, complicado, porque ha habido como una escalada de violencia de parte de los encargados del orden público, que son los policías, de prevenir, como es la función de la policía municipal. Y la verdad que preocupa que se hayan dado 3, 4 casos seguidos. Es preocupante porque el hecho de que encañonen a un compañero fotógrafo cuando está tomando sus fotografías, cumpliendo con su trabajo, ¿qué tal si se le sale una bala, verdad? Claro. No está remoto que se les pueda salir, que a lo mejor no la disparen, pero puede salirse. Entonces se meten en un problema más delicado. Y por esa razón el Colegio de Periodistas ya hizo 2 pronunciamientos. Apenas el día 3 de mayo, que es el Día Mundial de la Libertad de Prensa, instituido en 1993 por la ONU, UNESCO. Entonces, cuando sucede un caso, y luego al siguiente día, el domingo, el otro caso,
de un compañero del Heraldo. Ya se hizo un pronunciamiento de parte del Colegio de Periodistas donde estamos exigiendo que normen su conducta y que incluso se exija castigo, a ver qué tipo de castigo a los policías que están infringiendo estas situaciones, porque los delincuentes andan campantemente en la calle, ¿verdad? Los agarran y se los llevan muy suavemente porque se pueden quejar ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y los periodistas los esposan, los suben a la camioneta, en la parte de atrás, se lo llevan hasta la Dirección de Seguridad Pública Municipal y allá lo sueltan. Cuando hay una explicación de parte del reportero, del fotoperiodista, que dice que había un área que no tenía márgenes de acordonamiento, y él trató de acercarse porque tratan de sacar la mejor foto para su periódico, en este caso el Heraldo de Chihuahua. Nosotros nos solidarizamos con ellos y exigimos soluciones y sobre todo ver de qué manera se puede implementar un castigo para ellos también. Coria. Sí, es lamentable, coincido plenamente con mis compañeros, pero yo creo que el problema de la policía municipal o de la ministerial en Chihuahua no es solamente de policías contra periodistas, sino que habría que platicar con el alcalde, platicar con el fiscal, Exacto. de que el problema no es entre unos y otros, sino el problema es de la policía hacia el ciudadano. Yo no quiero pensar cómo actúan los policías con un ciudadano común y corriente que no trae una cámara o que no tiene el conocimiento que existen derechos civiles o de la libre información o el libre acceso a la información pública. Si esto hacen con un periodista, pues ni siquiera quiero imaginarme qué hacen con un ciudadano común y corriente, y no quiero imaginarme porque sé lo que hacen, nos ha tocado ver lo que hacen con los ciudadanos comunes y corrientes, y yo creo que el problema no es de si el policía sabe o no cómo tratar a los reporteros. El policía no sabe cómo tratar a los ciudadanos. Yo creo que ese es el enorme problema, y yo creo que por eso deberíamos estar muy preocupados, por una parte. Por otra parte también hay que ser autocríticos, y también tenemos que ponernos a pensar que los hechos de roces de policías con periodistas se dan en hechos relacionados con la violencia o la criminalidad. También tenemos que evolucionar los periodistas en Chihuahua a qué tan importante es que el reportero tenga que acercarse tanto a un simple choque o a otro hecho, una ejecución. Por autoseguridad, sabemos nosotros que el reportero no tiene necesidad de acercarse tanto, menos ahora que traen unos equipos de video y cámaras muy sofisticados con lentes que no necesitas acercarte a 100 metros. Y bueno, también una autocrítica, qué tan necesario es que el reportero tenga que estar tan cerca del lugar de los hechos cuando sabemos que hay una policía que no va a respetar ni al ciudadano ni al reportero, porque pues, el policía no tiene capacidad ni tiene un conocimiento más allá de lo que es la ciudadanía, porque el policía está capacitado ¿para qué? Para ver puros delincuentes, y cuando está en la calle pues ve puros delincuentes. Para eso está capacitado y para eso está educado el policía, no puede ir más allá, y creo que ahí sería la discusión tanto con el alcalde como con el fiscal, pero no restringirlo simplemente al periodista, sino todos los ciudadanos estamos sometidos a un arbitrio pues, violento que es el policíaco. Sí, fíjate, Carlos, esto que dices es interesante, porque siempre la autoridad siempre ha estado hablando del famoso policía de ciudadano, de acercamiento a la gente, etcétera, etcétera, y pareciera pues que no lo están capacitando en ese sentido. Es decir, sí le falta, qué bueno que lo capaciten para enfrentar delincuentes, pero tendrá que ser un policía que también sepa tratar a la ciudadanía, porque independientemente, vamos a suponer que los compañeros no hayan hecho caso y que no se hayan retirado a la primera, porque no es la forma de tratarlo, ocurre, ¿no? Exacto, independientemente de eso, no es posible que te encañonen, no es posible que te esposen, que te suban a la patrulla. Exacto, me parece que son excesos, ¿no? Que son excesos y que en este caso son a compañeros periodistas, pero bueno, pues que luego nos da a pensar que también son excesos con la ciudadanía, ¿no? Exactamente, eso es grave. Y por el otro lado yo coincido, yo creo que tenemos que ser autocríticos también como periodistas, y aquí entonces vamos a tener que tener un acercamiento con estas corporaciones para ponernos de acuerdo, porque finalmente esto no se va a acabar. Es decir, los policías pues tienen que llegar al lugar de los hechos delictivos,
y quienes hacemos periodismo también tenemos que llegar al lugar de los hechos delictivos, porque finalmente el trabajo del periodismo policíaco pues ahí sigue, ahí va a seguir, y que yo no estoy tan de acuerdo me parece que tenemos que ir hacia un periodismo más judicial, me parece, pero para eso pues nos falta bastantito, porque no le encuentro mucho sentido el reportarle a la ciudadanía, no sé, el simple hecho de ejecución o el accidente vial, etcétera, cuando hay procesos penales, por ejemplo, muy interesantes que a la gente le pueden interesar más. Pero yo entiendo que este periodismo policíaco es difícil que se acabe, es difícil porque los medios siguen demandando este trabajo, y los compañeros reporteros, fotógrafos tendrán que seguir yendo al lugar de los hechos, y ahí a lo mejor sí tenemos que capacitar, que tendremos que tener más capacitación y decirles que no se acerquen tanto, que no se expongan tanto, que no contaminen la escena del crimen, etcétera, ¿no? Es como las dos partes, ponernos de acuerdo, porque hemos convivido y tenemos que seguir conviviendo siempre en este trabajo. El asunto es que nos quede claro a una parte y a otra qué le toca, y respetarnos mucho, ¿no? Respetarnos, que generalmente ha sido así, generalmente. Digo, quienes hacen periodismo policíaco ya conocen incluso a los policías, ya se encuentran todos los días ahí en el lugar de los hechos. Esto que pasó es bastante raro, es bastante extraño, algo pasa, algo no está bien, porque no ocurre, frecuentemente ellos se ponen de acuerdo, ¿no? El problema con los policías, independientemente de sus academias y capacitaciones, es que se envalentonan, asumen actitudes prepotentes, y cuando tú les dices, oye, espérate, pues soy de prensa, ¿y qué? ¿Eres de prensa? Y pues te haces por un lado, y no falta quien se salga de sus casillas, y ese que se salga de sus casillas fue los que lo agarran y lo esposan, cuando los que deben de esposar andan sueltos, ¿verdad? Entonces, es peligroso. Un mexicano con una pistola, con un arma, es completamente diferente a un mexicano sin arma, ¿verdad? Se creen los dioses, los semidioses, los prepotentes, y ese es un problema pues que salta aunque tengan capacitación, y aunque últimamente les están dando cursos de derechos humanos para que sepan cuáles son los derechos de la gente, no nada más de los periodistas, no nada más de los ciudadanos en general, que tienen que respetarlos, y que normalmente abusan de mucho, sobre todo de la gente humilde o de la gente que se pone en actitud también intransigente. Bueno, también tienen sus derechos, ¿verdad? El problema es que con todo y cursos de capacitación y academias, asumen actitudes, algunos, no todos, ¿verdad? Que asumen actitudes prepotentes. Aprovechando el tema, ¿por qué es tan importante hacer periodismo? ¿Por qué es tan importante, incluso con estos riesgos? Porque finalmente asumimos estos riesgos. ¿Por qué es tan importante que la gente que nos está viendo, ya sea a través de la televisión o a través de la radio o de los medios impresos o del mismo internet, reciban información? ¿Qué tan importante es el trabajo que hacemos como periodistas? Una sociedad informada es una sociedad con más elementos para tomar decisiones de forma más acertada, más correcta. Yo creo que una sociedad desinformada es una sociedad que se va a equivocar más en sus decisiones, en la educación de las futuras generaciones. E incluso aunque se nos critique que los periodistas publicamos mucha información negativa, pues la sociedad tiene derecho a saber lo que pasa, sea negativo, sea positivo. Es cierto que en ocasiones predomina la crítica, pero pues hay que tomar la crítica como constructiva, como lo que es. No nada más es hablar de lo malo por hablar de lo malo, es hablar de lo malo para ver qué se puede corregir, qué se puede proponer, qué se puede modificar. Yo creo que el periodismo es autor de grandes cambios en una sociedad, en las leyes, en la forma de gobernar, en la forma de educar, porque en ocasiones si no se critica, no se cambia. Entonces el periodismo pues tiene ese objetivo del cambio propositivo, constructivo. No nada más es exponer al muerto, o sea, no es solo eso, hay que ver lo que hay detrás de. Así es, el periodismo, los medios de comunicación, pues son como su nombre lo dice, pues son el medio entre el ciudadano común y corriente y en este caso los gobernantes o los servidores públicos.
es la manera en que el ciudadano que se la pasa todo el día trabajando para mantener a sus hijos, al ama de casa que se la pasa todo el día trabajando en la casa para tener bien el hogar y a los hijos en la escuela, atendiendo el hogar, pues no tiene otra forma de enterarse de aquellos sucesos que están aconteciendo día a día, no solamente en las calles, sino lo que están haciendo las autoridades. Entonces es invaluable, por eso en todo el mundo, en todo el país, bueno, en todas las naciones, se protege mucho la labor de los periodistas precisamente porque son uno de los mejores medios para que la gente se entere de lo que está sucediendo a su alrededor. Ya comentábamos, desafortunadamente, pues algunos medios en todos los países pues se van más por la información policíaca, por la información negativa, y se olvida, ¿sí? ¿Y por qué? Bueno, pues finalmente es una cuestión de comercio, ¿no? Enfoque editorial. Si la gente pide y lee y compra más el periodismo amarillista, sensacionalista y policíaco, bueno, pues el dueño de estos medios también vive de eso y tiene que comer, tiene que ganar dinero, y bueno, hace lo que el público le pide, ¿no? Hay frases muy desafortunadas de magnates de los medios de comunicación que dicen que hacen basura porque la gente pide basura, desafortunadamente, ¿no? Pero yo creo que la labor del periodista es invaluable en este sentido, en que la gente es el único medio, o cuando menos el más veraz, para enterarse de lo que están haciendo las autoridades, lo que están haciendo los servidores públicos, bien o mal, pero también de lo que está sucediendo en la calle, y también sean cosas buenas, violentas, o sean pues cosas que tienen que destacarse, ¿no? El periodismo yo creo que se puede definir de una manera más completa diciendo que es un bien social que tiene dos vertientes. Una, el hecho de que el periodista ejerza su libertad de expresión a través de su medio, es decir, dé a conocer información, y el hecho de que la sociedad tiene derecho a estar informada, que es el ejercicio del derecho de la información de la sociedad en su conjunto. Entonces, es un bien social. No es que sea influyente el periodismo en el sentido negativo de la influencia, del ser influyentes, sino que el hecho de que esté proporcionando información para propiciar lo que decía Luli ahorita, cambios positivos en base a información que la gente quiere. ¿Y cuál información quiere la gente? La información que se esconde. Un buen periodismo se define por aquella información que no quieren que se dé a conocer, que usted la busca y se la da a conocer a la gente y dice, no, carajo, esta información está escondida y creo que están haciendo mal o bien. ¿Quiénes? Los que ejercen y detentan el poder público. Normalmente tratan de esconder muchas acciones que se realizan en torno a su ejercicio. Por lo tanto, el periodismo se convierte en un bien social, está reconocido como un bien social, tiene esa fuerza de darle a conocer a la gente, de abrir, transparentar información pública que debe de ser clara, que debe de ser evidente y que no debe estar escondida. Sí. Muchas gracias, nos están haciendo una pregunta, se me olvida siempre dar el teléfono, pero ahí si nos lo ponen en pantalla ahí los chicos de ahí de cabina, se los voy a agradecer. Nos puede marcar, y puede opinar, y puede preguntar, y 432-3006, y con todo gusto, claro, de eso se trata, de poder retroalimentar, ¿no? Nos preguntan, y es muy, muy importante, yo creo que es casi que la pregunta obligada, ¿qué opinan de los periodistas que también abusan porque son prensa, ¿no? Sí, yo creo que no lo podemos evitar y no lo podemos negar. Claro que sí hay desde este lado también prepotencia, y hay abuso, y hay excesos también a veces, ¿no? Y afectamos. Yo creo que tenemos que admitirlo, y tenemos que, no debe ser el periodismo, no es la función, es decir, la prepotencia, el abuso desde el periodismo no es correcto, como no es correcto desde la policía tampoco, no es correcto desde ningún lado, pero hay que admitir que en ocasiones ocurre, y parte yo creo que hay que decirlo, el objetivo, uno de los objetivos del colegio, de por qué nos juntamos hace ya casi 9 años algunos y algunas periodistas, es justamente eso, porque necesitamos profesionalizarnos. El periodismo se tiene que ver ya como una profesión. Claro que ha sido un oficio que no había tenido respaldo académico, pero ya estamos ya
en un momento de la historia, en este siglo XXI, en el que no podemos hacer periodismo al ahí se va y no podemos hacer periodismo sin respaldo académico, improvisado. Tenemos que hacer periodismo profesional. Y para hacer periodismo profesional, pues nos tenemos que profesionalizar, tenemos que estudiar, tenemos que ir a la escuela, tenemos que especializarnos. Y cuando hacemos esto, entendemos como periodistas que es mucha la responsabilidad que tenemos al hacer este ejercicio, al ejercer esta profesión, como lo tiene el médico, como lo tiene el abogado y como lo tienen todas las profesiones. Y entonces entendemos que al contrario, el periodismo en vez de ser prepotente debe ser muy tolerante, al contrario debe ser muy comprensivo, al contrario debe ser con esta pues con esta idea de hacer el bien, no de hacer el mal, por supuesto, nunca. También no somos ingenuos, también entendemos que se ejerce el poder, por supuesto, que somos parte de este ejercicio del poder, como lo es el ciudadano también. El ejercicio del poder por supuesto que el periodista ejerce poder, como lo ejercen los gobernantes, los políticos, pero yo insisto en que también debe de ejercer el poder la ciudadanía. Por eso es tan importante el que desde el periodismo se promueva el empoderamiento ciudadano, yo creo. En la medida, ¿y cómo empoderamos al ciudadano? Pues con información. Yo no le veo otra manera. A la hora que informamos lo que ocurre, le damos poder, empoderamos al ciudadano. Y yo así veo de alguna manera la función del periodista. Pero bueno, ¿qué opinan de esta pregunta? Que qué bueno que nos la hacen y qué bueno que hay la oportunidad, ¿no?, de contestarla también. Pues mira, qué bueno que lo preguntan. El colegio se ha pronunciado en contra de el periodismo del chantaje, del periodismo no profesional, el periodismo antiético o el periodismo que se utiliza para extorsionar. Nosotros incluso así lo dijimos en un pronunciamiento que hizo el Colegio de Periodistas, que estamos en contra del periodismo de extorsión. ¿Cuál es ese periodismo? Pues aquellos pseudo periodistas que utilizan los medios de comunicación para afectar a alguien a cambio de dinero o a cambio de algún otro beneficio, sin que sea una información imparcial, equilibrada. Si tú vas a hablar mal de alguien profesionalmente, que muchos medios sí cuidan esta parte, tienes que darle voz a esa persona de la que vas a hablar mal. No se puede decir algo negativo sin darle la oportunidad de que se defienda o de que dé su causa. Ese es el periodismo imparcial. Sabemos que mucha gente, o a lo mejor no es tanta, yo no considero que sea mucha, pero sí hay periodistas que no dan la oportunidad de réplica, y yo supongo que a esto se refiere la pregunta. Nosotros en el Colegio de Periodistas pues siempre pugnamos por el periodismo profesional, serio, ético. El día 31 de mayo tenemos unas jornadas de comunicación donde uno de los temas es sobre la ética en el periodismo, que trata precisamente de esto. En el Colegio de Periodistas yo creo que tenemos la capacidad de observar y tenemos la capacidad de, como colegio, pues llamarle la atención si alguien es detectado haciendo alguna práctica inadecuada. Si alguien tiene algún problema con algún periodista y sabe para quién trabaja, obviamente pues sabe que trabaja para algún medio, yo le sugiero que si alguna persona tiene algún problema con algún reportero, vaya al medio para el que trabaja y presente una queja oficial. Y ya si es un problema más serio todavía, pues pueden recurrir a la demanda. Yo estoy de acuerdo en que si alguien se ve afectado por malas prácticas del periodismo, demande, así como nosotros, si nos vemos afectados por alguien en nuestro trabajo o nuestra vida personal, pues también podemos demandar. Yo sí les sugeriría que presenten una denuncia penal. Es lo correcto, es la forma de atacar al mal periodista y de acabar con estas malas prácticas, que yo sé que no son la mayoría, porque luego tienden a generalizar. Si a alguien le va mal con un periodista, ya cree que todos los periodistas son malos, y no es así. Si a alguien le va mal con algún medio, ya cree que todos los medios son malos o que no son profesionales, y no es así. Tuve hace poco una experiencia muy desafortunada en un foro en el Congreso Internacional de Minería que fue hace unos días. Invitaron a un periodista a hablar de un periodista antiminero como periodista,
y habló muy mal de los periodistas. Me indignó bastante que se expresara tan mal de los periodistas, y pues sí me paré y le dije, oiga, pues no generalice. Si usted conoce a un mal periodista o es un mal periodista, porque estaba ahí como periodista en el foro, pues no generalice, porque no es así, está equivocado. Entonces, eso mismo le digo a la sociedad. Hay periodistas muy buenos, profesionales, éticos, La mayoría, ¿no? medios, y si tiene una desafortunada experiencia, tome cartas en el asunto. Sí. Sí, es indudable esto, y esto sucede en muchos países, no solamente en nuestro país, no solamente en nuestra ciudad o en nuestro estado, en Chihuahua, pero hay muchos medios que han ido cambiando, tienen sus códigos de ética, se autorregulan muy bien. Hay algunos periódicos que incluso invitan a la sociedad a participar en esta defensa del lector. Hay medios en México que ya no publican cadáveres o personas que murieron en circunstancias violentas. Si hay un choque, por ejemplo, un simple choque donde hay un lesionado, no publican las fotos de los conductores o de los propietarios de los vehículos, sino simplemente el vehículo. Ahora estaba leyendo precisamente en El País, este periódico español, si hay una foto de sangrienta y se tiene que publicar la foto donde hay sangre. Lo que está haciendo El País, por ejemplo, es que publica la foto en blanco y negro, ya no a color, porque pues, la sangre de por sí pues, es ya muy dramático, y si hay necesidad de publicar la foto porque se requiere la imagen para que informe más del hecho, pues se publica, pero en blanco y negro. Así es que, bueno, si hay influyentismo, corrupción, prepotencia, incluso abuso de algunos periodistas que saben que están a la derecha o a la izquierda de los policías o de los políticos o de otras personas, y abusan pues de esa situación. Sí los hay, pero como dice Luli, pues también hay que señalarlos. Nosotros mismos en el colegio pues así lo hemos hecho, lo señalamos, lo analizamos, y en el sentido de que la gente vea que todo el periodismo no es así, todos los periodistas no somos igual. Hay quienes sí cuidamos la moral pública, la moral privada, publicamos muchas cuestiones que se nos enseñan pues en la universidad, que antes no se nos enseñaba, como mencionó Dora, pero también hay una evolución del periodismo que sirva como factor social, como también mencionaba Valentín. Y bueno, hay periódicos, medios televisivos, radio, internet, que tienen una responsabilidad social de caminar junto con la sociedad, pero hacia el bien y no hacia el mal periodismo. Así es. Yo creo que hay pocos periodistas enmarcados en eso que han estado señalando Luli y mi compañero Coria. Hay más agresiones contra los periodistas, incluso impunes. Ni siquiera se han atendido las ejecuciones muertos que ha habido aquí en Chihuahua, que son 18. No hay una sola línea de investigación. La autoridad hace caso omiso, como que le dan largas y ahí las van dejando en el marco del olvido, ¿verdad? Hay completamente impunidad. Para esto nosotros tenemos que ser solidarios entre las diferentes organizaciones de periodistas y entre nosotros mismos para defendernos de las agresiones. Está el protocolo de seguridad para periodistas, que empezó de una manera muy contundente con una convocatoria extraordinaria de todas las organizaciones estatales que aquí en Chihuahua y de varias partes estatales, en el caso de Juárez, Chihuahua, Aldama, Parral, Camargo, Delicias, Cuauhtémoc, organizaciones incluso independientes que no están enmarcadas en ninguna AC, también estuvieron presentes. Ese protocolo de seguridad después se convierte en Sistema Integral de Seguridad para Protección de los Periodistas. Ahí está. Yo escuché en los medios de comunicación y ayer también, así como Luli, me enojé y dije, voy a hablar. ¿Cómo es posible que estén diciendo, incluso gentes que son colegas periodistas, estén diciendo, el protocolo no sirve? Esa es una cosa que hicieron y ahí está el papel, es un papel. Pues también la Constitución es un papel. Es un documento que ahí está y es muy bueno, incluso es de las mejores constituciones mundiales en temas de derechos sociales, de beneficios para la gente. Claro, hay gente que lo burla, que lo viola, que pasa por él. Lo mismo pasa con el protocolo de seguridad o el Sistema Integral de Protección para Periodistas. Ahí está y sí ha sido efectivo. No se puede hablar de que es bueno o es malo o no sirve o sí sirve.
No, es un documento que ahí está y que nosotros los periodistas tenemos obligación a De través hacerlo de funcionar. nuestro propio colegio hacer las denuncias. Se han hecho muchas denuncias, nos ha tocado, ¿verdad, Luli Coria? Atender compañeros que ellos mismos dicen, no quiero que trasciendan y lo hagan público porque pues, me puedo ver afectado, me están amenazando y hay gente que hemos tenido que sacar del país. Sí. Y Hemos tenido que sacar como del dato país. adicional, el mayor número de agresiones, amenazas contra periodistas provienen del sistema público, de funcionarios públicos, no del crimen organizado, no del delincuente común, sino del gobierno, de gobiernos estatales, federales y municipales, que de alguna manera les incomoda que se publique la información pues que se publica en algunos medios, y estadísticamente el mayor número de agresiones proviene precisamente de los gobiernos. Hay cosas que no necesariamente están en un protocolo que yo creo que nos han funcionado. Yo creo que esa es la importancia de estar agremiado a un colegio o a alguna asociación. Cuando un periodista tiene un problema y está agremiado a alguna asociación, tiene la ventaja de tener el respaldo de sus compañeros. Nos ha funcionado, por ejemplo, en el caso que dice Carlos, de una agresión por parte de algún funcionario público, que ese funcionario sepa que no está sola esa persona, porque en ocasiones es verdad que el medio para el que trabaja el periodista no le da el apoyo, no le da el respaldo. He ahí la importancia de que esté agremiado a una asociación. Yo en lo personal en alguna ocasión tuve un problema con un funcionario público y lo único que hice fue ir a presentarle a mis compañeros que eran corresponsales nacionales y le dije, bueno, si usted me pasa algo, todos ellos ya saben que usted es. Y incluso fuimos, ¿verdad? Y fuimos y lo visitamos sin presentes. decirle nada y resulta que pues ya fue la solución perfecta porque me dejó en paz. Entonces yo creo que esa es la importancia de estar agremiado. Es verdad lo que dice Valentín, que puede ser un documento muy bueno, pero si no lo aplicamos, pues por muy bueno que sea no va a funcionar. Es como la ley, ¿no? Si no la aplicas, pues no funciona. Entonces esa es la importancia de nosotros como colegio. En lo personal, para mí fue la razón por la que yo acepté la presidencia del colegio, porque estábamos en una fase de inseguridad que yo sentía que estábamos desprotegidos. Y el hecho de estar unidos como gremio, pues eso nos da un respaldo de protección. Eso es un arma, pues. Nosotros no tenemos armas largas, ni pistolas, ni nada como los policías, pero si estamos unidos, pues esa es nuestra arma, nuestra única arma es esa. Y los compañeros que no pertenecen al colegio, que han tenido algún problema, les hemos dado el apoyo, aunque no pertenezcan a nuestro colegio y nunca hayan asistido, pues es nuestra función, es nuestro principal objetivo, es una razón yo creo que de peso para que más compañeros se agremien al colegio. Los invitamos a que se capaciten. El día 31 de mayo tenemos nuestras jornadas de comunicación de 8 a 1, es en el Quality Inn. Son 3 temas. Uno son las nuevas legislaciones de telecomunicaciones, otro es la ética en el periodismo y una más es protocolos de seguridad. Van a venir periodistas de Michoacán a compartirnos experiencias de la cobertura de las autodefensas. Yo creo que ahí el intercambio de experiencias es muy rico y es este tipo de sucesos lo que nos puede a nosotros dar idea de cómo ir innovando en protegernos unos a otros. Es importante que los periodistas sepan, y antes de continuar, sí es cierto que estamos un poquito también apáticos, muchas veces las organizaciones de periodistas en general, en relación con las agresiones contra la gente del medio. Lo que pasa es que tenemos que conocer cómo está integrado el protocolo de seguridad o el sistema integral de seguridad y saber que está la Comisión Estatal de Derechos Humanos como intermediaria. No somos ninguna organización la que estamos al frente de eso. ¿Qué es lo que tiene que hacer un periodista cuando, por ejemplo, recibe amenazas como el compañero de La Opción, que recibió amenazas telefónicas y que incluso en el pronunciamiento se señala? Otro compañero de Ciudad Delicias, de un medio de comunicación televisivo, que también fue amenazado incluso hasta de muerte. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Acudir a una comisión técnica que existe en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, integrada por varios periodistas de diferentes organizaciones, que es rotativo, acudir para dar a conocer su queja y que empiece a funcionar el protocolo. Es como funciona. No puede funcionar nomás porque sí, o anticipar que a lo mejor van a agredir a fulano, vamos a anticiparla, no. Ese es el procedimiento que se debe seguir y en realidad lo han seguido muchos. Algunos prefieren mejor estarse tranquilos porque no quieren el problema
de venganza o más adelante ser sujetos de agresión. El asunto es que ahí están la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Comisión Técnica de Periodistas, que pueden recibir queja o información en relación con alguna denuncia, perdón, con alguna amenaza, como ha sucedido en estos casos que el mismo Colegio de Periodistas ya se pronunció en contra de ese tipo de situación. De hecho, se negaban los compañeros que eran agredidos a presentar una denuncia porque sienten que no servía de nada. Ahí en el colegio hicimos labor de convencimiento con David Alvidres para que presentara su denuncia. Le digo, si no hay delito, entonces ¿qué va a perseguir la policía? O sea, ni siquiera ahí sí nosotros nos veríamos imposibilitados a hacer algo. Si lo están encañonando y no presenta una denuncia, ¿cómo nosotros vamos a ir a decirle a la policía, oye, castiga a los policías que estuvieron en este hecho tal día, tales horas? Y van a decir, ¿y de parte de quién? Pues nadie se está quejando. ¿Y nosotros vamos a ir en calidad de qué? Pues sí necesitamos la denuncia del agredido, obviamente. Estamos hablando mucho de agresiones a periodistas. Fíjese cómo fue, cómo ha sido reiterativo, cómo se va a este rumbo la reflexión. Porque lo que hay que decir de esta profesión es que es una profesión con muchos riesgos. Son riesgos implícitos, son riesgos casi automáticos que tenemos quienes hacemos periodismo. Eso lo sabemos quienes hacemos periodismo y a lo mejor lo sabe la sociedad, pero a lo mejor la sociedad no reflexiona mucho sobre lo que implica hacer periodismo. Y implica riesgos, yo digo casi automáticamente, casi inherentes a la profesión, porque justamente el hacer periodismo tiene que ver con esto que nos decía Vale al inicio. No tiene chiste hacer periodismo si no criticamos, si no denunciamos. Está bien, yo estoy de acuerdo, yo estoy claro, con mucha responsabilidad, yo estoy de acuerdo en poder que publiquemos lo positivo que hace quien sea, ya sea el poder público o la academia o quien haga cualquier acción positiva, pero en realidad digamos que la esencia del periodismo es la crítica, es la denuncia, y entonces ese es, digamos, digamos que la razón de ser del periodista, ¿no? Del periodismo, el hacer crítica y el hacer denuncia. ¿Contra quién crítica y contra quién denuncia? Pues obviamente contra quien comete irregularidades, en donde esté, es decir, gobernantes, políticos, quien ejerce el poder. Esto de alguna manera tiene una explicación sencilla, digamos, hasta humana, ¿no? Quien ejerce el poder, pero no me refiero nomás al poder gubernamental político, el poder empresarial, el poder eclesiástico, el poder, todo tipo de poder, pues, quien ejerce el poder siempre tiene la tentación de ejercerlo en el más mal sentido, porque se puede en ejercer, la oscuridad, porque se puede ejercer el poder para hacer cosas buenas, pero generalmente quien ostenta el poder tiene la tentación de ejercer el poder en términos negativos, es decir, cometiendo abusos, cometiendo irregularidades, cometiendo corrupción, etcétera, etcétera. Y entonces, la función del periodista es justamente denunciar, criticar ese abuso del poder. Como dice Vale, con toda la responsabilidad, con investigación, con objetividad, etcétera, etcétera. Y eso en automático implica riesgos. ¿A quién le gusta que lo denuncien? ¿A quién le gusta que lo critiquen? Y entonces, cuando hacemos si tienen poder. cuando tenemos, exacto, que podrían perder, claro, que pueden perder y que pueden ejercer en contra tuya si lo denuncias y si lo criticas. Entonces, estos riesgos de los que estamos hablando son de todos los días. Esto es hacer periodismo y entonces, claro, hay que hacerlo con mucha responsabilidad, con todos los riesgos. Sabemos quienes hacemos periodismo, sabemos que implica riesgos y entonces, pues es una parte muy importante me parece que es algo importante que la sociedad debe saber, que la sociedad debe de conocer para que pueda, pues para que pueda valorar el trabajo periodístico, para que se pueda entender, ¿no? Algo querías decir, Carlos. Así es, a final de cuentas, yo entiendo a quienes nos ven, a quien hizo la pregunta, que a lo mejor le ha tocado vivir un mal periodismo, conocer a un mal periodista, pero a final de cuentas, ¿quién es el que publica aquel funcionario que se robó dinero,
aquel funcionario pues, que tenía una red de trata de personas, por ejemplo, aquel policía que fue detenido con droga o que fue detenido porque tenía nexos con el crimen organizado. A final de cuentas, ¿quién lo publica? Bueno, un reportero que pone su nombre y que ese reportero va al sitio y confronta a esas personas para obtener la información más veraz y a final de cuentas él lo publica. La ciudadanía se entera de todos estos hechos a través del trabajo de un reportero. Y bueno, como tú lo mencionabas, pues a quién le gusta estar precisamente en medio de esta situación, pues no a todos, por eso no todos son periodistas, o a lo mejor todos quieren ser periodistas cuando van y les gusta estar en algún evento, algún hecho con algún funcionario público o periodismo de espectáculos, ¿no? Pues les gustaría, de relaciones públicas. Sí, pero tampoco les gustaría en el caso de tener que denunciar a un exfuncionario caído a menos por corrupción o por lo que sea, y que él tiene que publicar esa información a sabiendas de que ese exfuncionario o funcionario tiene tu nombre, sabe dónde vives, sabe dónde trabajas y te conoce directamente para, en caso de que así lo desee, tomar una represalia. Bueno, no cualquiera lo hace. Exacto. Además, yo quisiera también recalcar que no necesariamente cuando tú estás consciente como periodista de una información de alto riesgo, te metes en un problema. Claro. Recientemente yo me tocó cubrir los Viacrucis ahora en Semana Santa. ¿Quién se va a imaginar que a alguien le moleste una información sobre Viacrucis? Pues sí, hay gente que no le parece, que no está de acuerdo, anti Jesús, a lo mejor, anti lo que sea, y se enoja y se molesta y no está de acuerdo con tus ideas, no con tus ideas, con un hecho tan simple como como una nota informativa de que hubo un Viacrucis en X lugar y fue así, ya está. Puede que le moleste que estés difundiendo esa información que tú jamás te imaginaste que te fuera a meter en un problema. O simplemente, a mí en lo personal me ha tocado publicar en una ocasión, ya hace algunos años, un reportaje de lavadoras usadas que las estaban reparando y las vendían en México, y entrevisto a una persona que se dedica a hacer esto, pero resulta que su competencia de mi entrevistado se molesta porque no fue él el entrevistado y también me agrede. O sea, son temas tan simples de donde menos se imagina. Exacto, o sea, a veces viene la agresión de donde menos se imagina. Porque todo el mundo pensamos que del crimen organizado y no necesariamente. No, hasta de sociales. Cuando usted toma una foto de alguien que dice dónde la vas a publicar o por qué me tomaste foto, no sabe en qué pasos andará esa gente, se molestan y ahí pueden venir agresiones de una fotógrafo de sociales, de la sección de sociales. Así es. Luli, Valentín, Carlos, se nos fue el tiempo, nos está diciendo que Armando que se nos fue el tiempo muy rápido. Yo creo que vale la pena de vez en cuando hacer estas reflexiones, porque luego no se sabe qué hacemos y cómo lo hacemos y cómo lo debemos hacer, porque admitimos las críticas, admitimos que nos tenemos que profesionalizar y justo para eso es el colegio, ese es el chiste. Y nos despedimos reiterando la invitación a las jornadas el 31 de mayo, es en el Quality Inn desde las 8 hasta la 1, están invitadas pues todos los compañeros y compañeras periodistas. La entrada es gratuita. Sean o no del colegio, gratuito, sean o no del colegio. Después les proporcionamos más información. Invitadas y les haremos llegar así es, la invitación se va a estar publicando en medios, obviamente. Muchísimas gracias, Luli, Valentín y Coria por su asistencia. Y muchísimas gracias, como siempre, a todo el personal técnico. Le tocó a Armando y a Felipe camarear y de lujo con Armando aquí en camareo, pero adentro están todos los demás compañeros, está Dani, está el Chicoche, está Wendy, ¿quién más? A ver, hoy no está Omar Mares, ¿o sí? Está Alex, no veo los risitos de Alex, pero ahí debe de estar, todo mundo, sí, se lo cortó el cabello, de veras. Bueno, pues todos los compañeros y compañeras que hacen posible la transmisión, Judith y Viviana en la producción, Janet y una servidora aquí en la conducción, y muchísimas gracias a usted que nos sigue en Ecos de Mirabal hasta mañana. Gracias.